A mí no me falta. ¿Ya? Buenas tardes, chicos. Hola. Nosotros somos el equipo 10, conformado por José Gerardo de José y José Luis de Villarreal. Nosotros les vamos a hablar sobre la crisis mundial del COVID-19 y la crisis mundial ambiental, comenzando con la crisis mundial del COVID-19. Para nosotros puede ser algo ya muy común o muy normal hablar sobre la pandemia del COVID-19, porque fue un evento que presenciamos y vivimos de alguna u otra forma, y realmente no es como que la habíamos estudiado porque pasó hace miles de años, sino cada quien pues sabe cómo vivió esta etapa. Y bueno, con una pequeña introducción, la pandemia de la COVID-19 fue un evento histórico, como les mencionaba, sin precedentes en nuestra historia moderna. Esta pandemia de la COVID-19 pues desencadenó realmente una crisis mundial que afectó a prácticamente todos los aspectos de la sociedad. Es más o menos lo que vamos a ver a lo largo de la exposición de este tema en particular. Realmente muchas veces no sabemos el impacto tan grande, exactamente, que realmente tuvo esta pandemia. Por ende, como bien les mencionó, pues esta pandemia tuvo grandes consecuencias que se pueden considerar profundas y generalizadas, principalmente afectando a lo más obvio, pues la salud pública. Afectó a la economía, a la política, a la educación y sobre todo pues a nuestra vida cotidiana. A pesar de que causó una crisis muy grande, pues la respuesta global que tuvo en el mundo implicó medidas drásticas, como confinamientos, la cuarentena, un distanciamiento social que teníamos regularmente antes de dicho evento, el cierre de fronteras de todos los países y obviamente esfuerzos excesivos para la investigación y la producción de vacunas. Obviamente, como les mencioné, este evento histórico pues no tiene como tal antecedentes, porque es algo que surgió de manera repentina, comenzamos en una China. Pero sí tenemos algunas pandemias a lo largo de la historia que ha enfrentado la humanidad. La primera de ella que se tiene registro es la peste negra, que empezó de 1347 a 1351. Esta peste negra se estima que causó la muerte de entre 75 y 200 millones de personas en Europa, en Asia y en África. Por otra parte, una un poquito más actual es la gripe española, que surge en 1918-1919. Un año duró, pero causó la muerte de entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. También tenemos el VIH, por SIDA, que aunque no es considerada una pandemia como tal, pues se engloba en estos sitios de pandemias porque es una enfermedad que llegó alrededor de todo el mundo y que sigue afectando hasta la actualidad. Se estima que más de 75 millones de personas han sido infectadas y padecen el VIH con SIDA, y alrededor de 32 millones han muerto en todo el mundo. También tenemos la gripe asiática de 1957 a 1958, que duró un año, y se estima que causó la muerte de aproximadamente 1 a 2 millones de personas, obviamente en Asia. También tenemos a la gripe de Hong Kong, que es de 1968 a 1969, que duró igualmente un año y causó alrededor de 1 a 4 millones de personas su muerte. Una muchísimo más reciente, antes de la pandemia, pues es el ébola en África Occidental, que duró de 2014 a 2016. Este brote causó la muerte de más de 11.000 personas según la OMS. Y por último, la pandemia que presenciamos en 2019 a 2023, que sigue azotando, según el World Ometer, hasta el 10 de noviembre de 2023 se han reportado 6.937.323 muertes en todo el mundo. Obviamente estas pandemias
son estimaciones de las personas que murieron. No se sabe a ciencia cierta si es real, si fueron muchísimos menos de los que se tienen registro o fueron muchísimos más. Al menos en México, hasta la OMS asegura que hasta el 8 de noviembre del presente año se han reportado 334.700 muertes relacionadas con el COVID, al menos en México. Continuando, realmente el SARS-CoV nos hemos preguntado muchas veces, pues, ¿qué realmente es? Porque hemos hablado mucho sobre él, pero muchas veces simplemente decimos, el COVID, es una enfermedad. Pero, según la Organización Mundial de la Salud, la COVID-19 es la enfermedad causada por un coronavirus denominado SARS-CoV-2. La OMS tuvo conocimiento por primera vez de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019. Como les comentaba, este virus pues es espontáneo y a pesar de que se tenía conocimiento sobre los coronavirus, pues se crea este nuevo. Hay muchas teorías sobre de dónde sale el COVID y pues la más acertada y la que se tiene más aprobación es que viene de los animales, especialmente del murciélago. Y pues tras la notificación de un conglomerado de casos de la llamada neumonía viral, como se conocía al principio, pues ocurrió ese milagro. ¿Cómo es el inicio de la pandemia? En un principio se pensó que el brote iba a ser muy lento y que se iba a poder controlar a nivel local en China. Pero ¿qué pasó? Que el 11 de marzo de 2020, ante esta rápida y progresiva expansión de la pandemia a nivel internacional, pues la Organización Mundial de la Salud decretó el estado de pandemia, recordando a los países el camino que tenían que seguir y las prevenciones que tenían que hacer. Uno de ellas, ya se les dije, que era el cierre de fronteras. Pero, hablando un poco personalmente, creo que la mayoría de nosotros en este año justamente estamos cursando tanto la preparatoria, el bachillerato, y algunos incluso ya están en la universidad. Yo recuerdo que al principio, cuando se empezó a hablar de este virus, no se sabía exactamente qué era, ¿no? Y muchas veces, como lo mencionaba anteriormente, pues está en China, ¿no? Está muy lejos, eso no va a llegar aquí. Y realmente, como un estudiante, pues al decirte que tienes cuarentena de 15 días y que no va a haber clases, pues lo tomas como algo bueno, como algo que te beneficia, ¿no? El dejar la escuela, el entrar tal vez detrás de 15 días, que todo esto va a pasar, que vas a volver a ver a tus amigos, que vas a seguir tu oportunidad dentro de la escuela, que el fin de semana vas a salir a fiesta, o que vas a ver a tu pareja, o que vas a ir a un concierto, ¿no? Que tanto esperabas. Pero realmente muchas veces no supimos entender lo que realmente nos iba a llevar el inicio del COVID-19 y su surgimiento. Por lo mismo, creo que el maestro José Carlos Aguirre, de hecho, bueno, yo venía de la sesión de consejo técnico y no hubo, por lo mismo de que la mayoría de los directores y eso están en la Comisión de Justicia. Entonces el maestro José Carlos Aguirre, que yo suponer que está allá, me marcó y te va a llevar más tarde. Sí, gracias. Y bueno, tras esa explicación nos planteamos una pregunta. ¿Por qué el SARS-CoV-2 se extendió de una manera tan rápida desde China por todo el mundo? Realmente son temas que hemos venido viendo y que están conectados, como bien lo hemos mencionado anteriormente, y que, se quiera o no, pues afectan realmente a todo el mundo. Como les digo, para responder esta pregunta, pues se pueden mencionar varias causas que pueden albergar la respuesta a esta pregunta que nos hemos planteado. Sin duda alguna, una respuesta concisa podría ser la globalización. Pero, ¿qué es la globalización? Según es un término que fue acuñado por el economista estadounidense Theodore Levy en 1983, nos menciona que la globalización es el proceso que ha acercado y conectado tanto los mercados como las sociedades y las culturas de todo el planeta. Por lo que podemos entender que, tras la definición de este economista Levy, se relaciona tanto la globalización con el virus. ¿Por qué?
porque el virus, que surge de manera repentina en Wuhan, China, da paso a una pandemia, porque el mundo está interconectado y no queda solamente como una epidemia, como les mencionaba con anterioridad. Bueno, como consecuencias de esta dicha pandemia, tenemos englobando estas cuatro, como fueron los problemas económicos, sociales, psicológicos y políticos. Comenzando con los económicos, pues obviamente al cierre de los mercados, en la escasez de productos y todo esto, se genera una crisis mundial. Todos los mercados cerraron, todos cerraron sus puertas por miedo a seguir los contagios, a que aumentara. Entonces esto generó una pérdida de empleos también y una desigualdad. Se aumentaron los niveles de pobreza como pues, no se había visto en años, tanto en México como a nivel mundial. También tenemos en lo social, pues también hay que hablar de la pobreza, porque pues, el aumento de pobreza tiene, bueno, nos engloba en lo social, más discriminación, tanto, pues no sé si recuerdan lo que vimos durante la pandemia, ciertos videos de cómo a los doctores, a los enfermeros, pues los bajaban, los discriminaban, ciertamente, pues cuando ellos eran los que estaban pues en el frente de batalla, pues los discriminaban por miedo al contagio, por la paranoia, por toda esta desinformación que se tenía. Aislamiento y problemas intrafamiliares. Debido pues, a no poder salir, nos tuvimos que aislar y eso también generó más problemas intrafamiliares. Debido a que antes pues, se veían 3 horas al día, por mucho y eso en lapsos. Entonces al tener que convivir más, pues ya sea con el papá, con la esposa, con el hermano, lo que sea, se aumentaron tanto los casos de violencia de género como todos los problemas intrafamiliares, divorcios, peleas, así que pues no estábamos preparados para estar tanto tiempo con nuestra familia de cierta forma. De ahí viene lo psicológico, todos estos problemas, toda esta ansiedad, todo esto nos generó depresión, estrés, apatía, insomnio e irritabilidad. No sé si pues, fue el caso de algunos de aquí, pero por lo menos en mi caso, ya después de tanto tiempo estar encerrado, sí estaba con un humor muy feo, todo me sentía irritable, todo lo sentía pues, estar estresado, estar cansado de estar en el encerramiento. Y los políticos, tenemos el colapso de todo. Ahora sí que para los gobiernos fue su peor pesadillo, porque pues no estaban preparados ni para la mitad de lo que fue esta pandemia. Entonces que les cayera de golpe fue un colapso tremendo para el sistema de salud, sistema económico, para todos los sistemas del sector político. A lo que también hubo una implementación de nuevas reformas políticas para tratar de levantar esto, de que no se cayera pues, totalmente. Y lo que les comentaba, un aislamiento de los países y cierre de sus fronteras para evitar pues, que se siguiera propagando. De por sí ya estaba incontrolable y si tenían sus fronteras abiertas, estaban dejando que los migrantes llegaran, pues se iba a descontrolar muchísimo peor. ¿Sí? Como consecuencias económicas, les comentaba los empleos informales y formales pues, se tiraron abajo. De por sí los formales sufrieron una gran caída, entonces imagínense los informales, que pues, todas las nenis, todos los que se ponen a vender cositas en la calle, no había gente, no había ingreso, no había nada. Fue una también de las peores olas de desempleo que hubo. Aumentos de precios, ya que al no estar generando, no estar produciendo, es lo que comentábamos, la oferta-demanda. Al no haber productos, la oferta por estos productos aumentaba. Tenemos colapso de programas de ayuda social. Todos estos pues, también se fueron para abajo debido a que todo el Producto Interno Bruto trató de irse al sector salud, trató de irse a los apoyos. Trataron de quitar todos los programas sociales que había en ese momento, se les quitó el dinero para tratar de pues, enfocarlo en el sector de salud, que era el más afectado en ese entonces. Tenemos la suspensión de las remesas extranjeras. Esto se refiere a todos los inmigrantes, por así decirlo, que trabajan en Estados Unidos y que mandan dinero hacia acá por ser el sustento de la familia. Eso también pues, se vio interrumpido, ya que debido al desempleo a nivel mundial no había forma de mandarle dinero a nadie. Ahora sí que no viven en el país de origen, pero siguen siendo la cabeza de la familia. Por parte del Banco Nacional, el Banco Mundial, hicieron la suspensión del pago de la deuda a nivel de todos los países que contaban con esa deuda, con pues, el estarlo pagando,
les dieron una suspensión para que pudieran enfocar esos recursos, pues como les comentaba, en su sector de salud. Y tenemos que el Producto Interno Mundial cayó un 8.5%, perdón, que ha sido la mayor caída desde la Gran Depresión de 1929, casi 100 años, y no habíamos pues vivido algo similar, bueno, 90 años si lo queremos decir, no habíamos vivido algo similar a una caída del Producto Interno Bruto mundial, ni siquiera aquí en México, pues esto fue pues a nivel mundial. Ok. Estas, bueno, aquí está representado por medio de ciertas gráficas, dependiendo. Son los, como nos podemos dar cuenta, no se ve mucho. Aquí estos son los millones de lo de las remesas que ingresaban, ahora sí que por decirlo, por cada continente. Podemos ver que pues, de 2017 al 2019 no está tampoco tan alto, pero si se dan cuenta, pues no va pues, bajando. Sin embargo, pues como les comentaba, a nivel mundial se hubo una caída que incrementó. Lo podemos ver más en Asia Meridional y en Asia Oriental y Europa Central. Son estas disminuciones que hubo de millones de pesos, millones de dólares, por así decirlo, que hubo de cuando empezó la pandemia a 2021. Como les comentaba, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud mencionaron que hubo un aumento del gasto público en el sector de salud, lo cual ellos trataban de que el incremento del Producto Interno Bruto de cada país se fuera un 6%, ya que solo el 3.7% es destinado al sector salud. Entonces ellos trataron de implementar una política, una ley, para que este incrementara, para poder darle pues mayor ayuda en ese momento que se necesitaba. Sin embargo, pues no fue conseguido por lo que les comentaba. Ningún país estaba preparado para un golpe tan fuerte. Entonces el incrementar de 3.7 a 6, aunque suene muy poco, ya estamos hablando de millones de dólares, los cuales no pueden implementar tan fácil o decir, pues sí, dalos, no pasa nada. Y pues ahí lo tenemos. Ahora sí que esas eran las previsiones. Miren, estas son las previsiones que teníamos del Producto Interno Bruto antes de, y ya cuando comenzó la pandemia, pues realmente ninguna subió, todas se fueron para abajo. No hubo una que, pues, bueno, aquí de hecho hasta tenían predicción de que ni siquiera subiera antes de la pandemia. Es el caso de Argentina, pero pues, bueno, esos son otros temas, pero como podemos ver, esa es una predicción, es algo que se preveía que el aumento en esos países por lo menos subiera. Sin embargo, cayó la pandemia y pues fue todo lo contrario, que es lo que está del lado izquierdo. Perú bajó hasta el menos 12% de su Producto Interno Bruto, o sea, es bastante. Como consecuencias políticas, tenemos la falta de recursos, el cierre de fronteras, el cierre de los programas de producción internas, hacen que los recursos empiecen a escasear, colapso en los gobiernos en el sistema de salud y lo que les comentaba, el cierre de fronteras. Todos los países buscaron pues, su propia protección, buscaron el tratar de pues, minimizar lo más posible este golpe, de tratar de tener pues, ese colchoncito. Entonces, pues lo más lógico, lo más viable era cerrar sus fronteras. Todavía hubo algunos que implementaron el regresar a sus, ahora sí que a personas que estuvieran en el extranjero, que estuvieran en riesgo o en países de alto contagio. Hubo países que todavía implementaron el regresarlos para mantener esa seguridad tanto de sus ciudadanos. Como bien comentábamos al inicio, también nos encontramos con consecuencias sociales. Una de ellas, y que es la que se vio mayormente en la pandemia, pues fue la pérdida de vidas y el duelo que hay después de esto. Esta pérdida de vidas causó un profundo impacto emocional en las familias y comunidades. Esto las hizo afectar su salud mental y pues el bienestar de la misma sociedad. Muchas veces nos hemos dado cuenta que al morir tal vez una madre, un hermano, un padre, alguien cercano que sea muy importante para ti, pues te lleva a caer en tal vez no comer, no poder dormir, una depresión en general, y pues eso afecta realmente bastante a muchas personas.
También, como lo mencionaba mi compañero, un aumento de la violencia doméstica. El confinamiento que hubo pues llevó a un aumento de los casos de violencia doméstica con restricciones que dificultaban que pues, las víctimas buscaran ayuda. Esto pues es muy común, ¿no? Muchos estudiantes, tal vez trabajadores, tenían un refugio tal vez en su escuela o en su trabajo para no estar en su casa, ¿no? Y no estar con problemas entre sus familias y este tipo de cosas pues que no son agradables para las personas. También la salud mental es una consecuencia social, como les menciono, pues tuvo un gran impacto significativo en la salud mental, con un aumento de la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud que veremos un poquito más adelante. Y por último, pues la solidaridad y la comunidad. A pesar de los tantos desafíos críticos que tuvimos en la pandemia, pues también generó actos significativos, ¿no? Poder rescatar algo positivo de esto. La solidaridad y el apoyo comunitario pues fueron muy importantes y se destacó la resiliencia humana en tiempos difíciles. Bueno, como les comentábamos, pues ahora sí que esta parte del aislamiento, pues la cosa negativa y lo más preocupante fue eso, el aumento de feminicidios en la pandemia. Ahora sí que, pues sí, son temas fuertes, un poco sensibles. Tenemos dentro de esto también, dentro de los problemas sociales, el incremento de la pobreza. Tenemos que el término del año 2020, el número de personas en pobreza fue de 209 millones de personas, lo cual fueron 22 millones más que el año pasado, de un 11 a 12% aproximadamente de incremento en pobreza. En esto, pues como les comentaba, las zonas más afectadas pues fueron las zonas rurales, ya que si en la ciudad que teníamos, pues ahora sí que acceso a todo, acceso a los súper, acceso a la... Bueno, o sea, digamos, diciéndolo en palabras, por así decirlo, teníamos esa facilidad. Las zonas más afectadas durante la pandemia pues fueron todas las zonas rurales que no tenían, pues el doctor que está como a 3 kilómetros y la tiendita que está como a 2, en sí no tenían, pues, a pesar de que en muchos lugares también se dijo que pues, no, aquí en el rancho aquí no llegan esas cosas, aquí no pasa eso, pero pues ahora sí que no fue en todos los casos. Tenemos esta escasez de productos básicos, no sé si recuerdan que al inicio de la pandemia, pues por la misma paranoia todos agarraron lo primero que veían, se acabó el papel, se acabó el agua, se acabó todo se acabó por miedo, porque pues no sabíamos cómo iba a pasar, no sabíamos pues nada, se hizo un parón, estábamos todos en completa paranoia. Entonces, pues básicamente la gente entró en una desesperación en llevarse todo, en acaparar todo. Aunque después ya ni les servía, aunque tenían papel para 3 años, pero pues trataron de en ese momento pues cubrir las necesidades para que después no les faltase. Y tenemos una desigualdad, pues como les comentaba, el aumento de la pobreza genera una desigualdad también en el momento de la discriminación, tanto como por el sector salud, o simplemente, no sé si les llegó a pasar que veían a alguien y empezaba a toser de más y se alejaban, se iban, porque pues, güey, me va a contagiar este güey. Entonces, pues, son ciertos problemas sociales que veíamos, pues, algo, ahorita ya los vemos de risa, pero en ese momento era algo, pues, realmente de preocupación, tanto como lo que les comento, el simple hecho de esa desigualdad, esa discriminación por el toser, por el ser una persona del sector de salud, que, pues, cuántas historias no escuchamos que hasta cloro les sentaron. Entonces, pues, son problemas sociales que, como comentaba mi compañera, a pesar de la solidaridad y pues la comunidad que hubo, pues al inicio sí parecíamos como animales sobreviviendo, no sé. Ok. Estas son las personas en situaciones de pobreza. Este era nuestro escenario previo al COVID, con referencia al COVID. Y todavía aquí supuestamente es con la baja del COVID, pero pues como sabemos muchas de las economías, muchas de las personas no se han podido recuperar sinceramente pues ni a la mitad de lo que estaban antes porque o siguen sin trabajo o muchos de esos trabajos realmente desaparecieron. Por lo mismo de la situación de la pandemia, muchísimas empresas desaparecieron totalmente en el que pues era toda su vida de ciertas personas, era todo su trabajo y de un día para otro desapareció y tuvieron que buscar otro. Y por la falta de desempleo, por todo el problema mundial que está generando, hay personas que pues, a la fecha, 3 años después, ya casi 4,
siguen pues batallándole realmente por las secuelas de todo esto económicamente. Bueno, como les comentaba hace rato, la pandemia también trajo consigo afectaciones psicológicas. Hay muchas que podemos notar como la ansiedad, la depresión, el estrés, la irritabilidad, el insomnio, trastornos de estrés postraumático, la ira y sobre todo la ansiedad elevada generada por el temor a contagiarse. Como bien lo mencionó mi compañero, muchas veces el ver a una persona que estaba tosiendo, estornudando, que se sentía mal, pues era ya signo de alejarnos y no volver a estar con ellos, ¿no? De igual forma, también había como esa paranoia, ¿no? De que comenzabas a toser o te daba un estornudo y ya no me dio COVID. Era algo muy común y obviamente pues mantenerse en un estado de alerta máxima, como les digo, por tanto tiempo pues tiene sus consecuencias y muchas de estas consecuencias pues son enfermedades como las que vemos aquí. Otra de las tablas que les comentaba, pues por los mismos problemas psicológicos, los suicidios también incrementaron, tanto por las personas que pues desarrollaron todos estos problemas psicológicos, como tanto pues también para las personas que se quedaron solos, que literalmente pues vivían solos y pues su único contacto era ir a trabajar, ir a la escuela, ahora sí que su mundo exterior fuera de su casa. Al momento de aislarse pues se quedan completamente solos, sin nadie, más que pues ahora sí que todo lo virtual, pero pues no es lo mismo, no nos da la misma satisfacción, no genera el mismo sentimiento ni el mismo pues mood de compañía. Entonces pues sí, tristemente el número de suicidios aumentó considerablemente, si podemos ver. En el 2019 tenemos 7,223 y para el 2021 ya hay 8,447 casos de suicidio. Pues estos lo sacamos en base a las estadísticas del INEGI. Y también el aumento de uso de sustancias. Se comprobó que se redujo el consumo de alcohol, pero se aumentó el consumo de marihuana y opioides como cocaína, crack, heroína y otras sustancias pues alucinógenas. Entonces pues sí, ahora sí que se redujo el consumo de alcohol durante la pandemia, pero sin embargo pues se aumentó el consumo de marihuana y pues otras sustancias. Por lo mismo, ahora sí que me imagino, quiero creer que por la misma situación de estar justo en todo ese estrés, en todas esas situaciones psicológicas, buscar salir de esa realidad. Y lo que les comentaba, muchas personas realmente quedaron solas, que su único contacto con el mundo pues era ir a la escuela y pues ahí están mis amigos y regreso a la casa pero estoy solo. Entonces pues sí, se incrementaron tanto los suicidios como el consumo de sustancias. Y tenemos algunas de las secuelas que hasta ahorita pues hemos podido ver. En educación tenemos la deserción. Muchas personas dejaron de estudiar porque era o estudias o me ayudas, porque si nos quedamos sin trabajo tenemos que salir adelante, te tienes que poner a trabajar, no hay de otra, o te tienes que poner a trabajar o no sobrevives. También tenemos la educación remota o híbrida. Esto era algo que pues por lo menos con el avance de la tecnología sí veíamos en un futuro, pero no creíamos que fuera a pasar tan repentino. Creo que, bueno, por lo menos yo, no sé los demás, pero no había tenido, por lo menos no había yo tenido alguna clase virtual antes de la pandemia. Por lo menos todas mis clases habían sido presenciales. Entonces, pues fue un cambio que se va a quedar, o sea, esto llegó para quedarse porque tanto pues, nos facilita. En ese momento fue por una necesidad, fue para cubrir esa necesidad de la educación, porque pues sí, no nos podíamos pues juntar, no podíamos seguir nuestras vidas normales, pero necesitamos una alternativa para no quedarnos literal sin estudiar que 2 años, 3 años. Y lo mismo, el rezago educativo. Muchas personas pues empezando la pandemia se tuvieron que dar de baja, tuvieron que salirse por cierta X razón y se rezagaron. Y ahorita pues están retomando sus estudios, pero pues esas fueron las principales que hubo en el de educación. Ahí le puse home office, pero en sí es el trabajo, lo cual nos dio justamente el home office. También muy pocos de los trabajos realmente se hacían de manera remota desde casa, y pues ahora sí que por la misma necesidad se tuvo que buscar la forma, lo cual nos dio una reducción de personal, pérdida de oficinas, los cuales hubo empresas que literalmente pues, las oficinas desaparecieron y ya les conviene mejor que todos sus trabajadores estén en su casa haciéndolo por computadora en lugar de estar rentando un local, un lugar para tener sus oficinas. O sea, les salió pues de cierta forma menos costoso.
y un aumento de emprendimientos. Ahora sí que en la pandemia vimos bastantes de los emprendimientos, bastantes TikToks de cosas que pues queríamos, y pues realmente se vio un auge de eso, se vio un incremento de pues emprendimientos de todo, de comida, de pues manualidades, en sí de todo. Y tenemos las secuelas generales, las economías desgastadas. Muchos de los países pues siguen, como les comentaba, en ese, pues en levantarse después de ese brote. Hubo todavía rebrotes de virus con todas las variantes que hemos tenido pues a lo largo de estos años. Todavía hay brotes, todavía hay casos que se escuchan, casos activos de COVID, ya no tan mortales como al inicio porque ya está más controlado, pero pues sí, todavía hasta el momento, ya después de 3 años, sigue siendo un tema los casos de contagio de COVID, y pues una planeación por reactivación. Ahora sí que todos los países ahorita están tratando de implementar tanto leyes como reformas para tratar de reactivar su economía, tratar de por lo menos llegar a como estaban antes. No digo superarse porque pues es muy complicado ahorita por todas las situaciones que estamos viviendo, pero pues se trata de subir a por lo menos a donde estaban antes. Y bueno, como les comentábamos, pues la pandemia tuvo muchas cosas negativas, pero también tuvo sus cosas positivas. Una de ellas fue la innovación en la tecnología, el impulso de avances tecnológicos como la telemedicina, el trabajo remoto, la educación en línea y las soluciones digitales, como lo mencionó mi compañero, pues podría tener beneficios a largo plazo y en su momento las tuvieron a corto. Una conciencia de la salud pública. La crisis sanitaria ha aumentado la conciencia global sobre la importancia de la salud pública y la necesidad de preparación para emergencias. Como lo veníamos comentando, pues ningún país estaba preparado para sobrellevar una crisis como la que fue la pandemia, en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales, etc. También hubo una mejora de la calidad del aire. Las restricciones de movimiento y la disminución de la actividad industrial pues llevaron a mejoras temporales en la calidad del aire y reducciones en las emisiones de contaminantes. Esto pues obviamente está conectado con nuestro siguiente tema, que es el medio ambiente. Van un poquito a la par. Y por último, pues una reconexión con la naturaleza. Las restricciones de viaje pues llevan a que las personas pues busquen actividades al aire libre y se reconecten con la naturaleza, apreciando los beneficios tanto para la salud física como para la verdad que pueden ofrecer. Recordemos que para muchas personas el estar encerrados pues era realmente muy difícil porque están acostumbrados a una rutina diaria, ¿no? Entonces, reconectarse con la naturaleza, salir a correr, salir a observar árboles, animales, pues benefició realmente a muchas personas. Y bueno, pasando con nuestro otro tema, que es el medio ambiente, pues tenemos que la crisis ambiental mundial pues realmente es un fenómeno complejo y que tiene muchísimas facetas. La crisis representa realmente uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en la actualidad y que ha venido acarreando desde hace muchísimos años. Esta crisis del medio ambiente pues, se caracteriza realmente como una serie de problemas interconectados, como les mencionaba, que afectan el equilibrio y la sostenibilidad de los sistemas naturales de la Tierra. Como les digo, pues, la crisis del medio ambiente abarca diversas áreas, desde la pérdida de biodiversidad hasta el cambio climático, la degradación de ecosistemas, y tiene impactos significativos en la salud humana, la economía y la calidad de vida, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. A lo largo de la historia del hombre han habido afectaciones ambientales que él mismo causó. Recordemos que para esto la crisis ambiental realmente quien más afecta es el hombre. Obviamente hay por naturaleza fenómenos que pueden llegar a causar, pero no del tamaño de los que ha habido por el hombre. Tenemos la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki en el 45, ¿no? El lanzamiento de bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias realmente devastadoras tanto para la vida humana, porque mató a muchísima gente, como para el medio ambiente. La explosión que generó, pues, generó una radiación inmensa y causó daños ambientales a largo plazo. También tenemos el accidente de Chernobyl en 1986, que pues liberó grandes cantidades de radiación afectando al medio ambiente.
igual en este momento como a la vida humana. Hubo contaminación tanto del suelo como del agua, incluso se creó una zona de exclusión donde la vida silvestre fue afectada. Incluso, a pesar de los tantos años que han pasado, sigue habiendo zonas que tienen muchísima radiación y se consideran zonas prohibidas, ¿no? Es una zona infértil y que, bueno, a partir de tantos años la naturaleza se ha ido adueñando de ella, pero sigue siendo un lugar inhabitable, por lo que puede ocasionar a la salud del hombre y de la fauna y flora. También tenemos el desastre del Exumales en 1989, que fue un derrame petrolero. Este tuvo consecuencias devastadoras tanto para ecosistemas marinos, murieron miles de aves marinas y mamíferos, y obviamente pues, debido a esta contaminación del petróleo. Incluso ahí tienen una foto de una ave llena de petróleo. También tenemos incendios forestales en Amazonia, o el Amazonas, como se conoce comúnmente, y pues estos han sido a lo largo de los años, estos incendios, pues están relacionados con actividades humanas, como les comento. Afectan las deforestaciones, la agricultura, y han resultado en la pérdida masiva de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Esto no solo afecta pues, a la flora y fauna que habita ahí, sino también pues, a nosotros como personas, porque se menciona que el Amazonas pues, es los pulmones del mundo, ¿no? También tenemos el desastre en la planta nuclear de Fukushima, que con el terremoto y tsunami en Japón, como les comento, pues esto realmente no es algo que haya causado el hombre, sino un fenómeno natural, pues condujeron al colapso de la bomba nuclear de Fukushima, la planta nuclear, liberando radiación al medio ambiente y afectando la vida marina en la región, al igualmente pues, que la vida humana. Y por último tenemos el más reciente, que es el accidente de la plataforma de petróleo Deepwater Horizon en el 2010, hace apenas 3 años. El derrame de petróleo en el Golfo de México pues, tuvo como resultado el colapso de la plataforma de petróleo y pues realmente pues, sí tuvo muchas afectaciones al ambiente, afectando vida marina pues, a los ecosistemas costeros. Obviamente no es solo la afectación, incluso puede llegar más grave como a la extinción de toda la vida que se encuentra ahí. También, como les mencionaba, pues todo esto está conectado, interconectado de alguna u otra manera, y tenemos algunos sistemas implicados en el medio ambiente. Consideramos algunos sistemas que están presentes en el mundo actual que de alguna u otra manera pues, contribuyen a la afectación del medio ambiente a nivel mundial y pues, nacional, local. Uno de ellos es el proteccionismo. Este favorece al sector industrial, tanto en recursos naturales como en energía. Proteccionismo demanda materias primas para la producción industrial y pues esto a que lleva a una explotación de los recursos naturales cada vez más. La globalización, como les mencionaba, implica mayor demanda de recursos naturales, la intensificación de la agricultura por toda la población que hay, de la ganadería y impacta negativamente en ecosistemas locales y en la biodiversidad, pues al tener mayor demanda, pues explotan más dichos recursos. Y por último, el capitalismo. Hay muchos más sistemas, pero se podrían decir que estos son los principales en el mundo moderno. El capitalismo pues, suele afectar al medio ambiente con la explotación insostenible de recursos naturales. Realmente es que todos estos sistemas, pues las materias primas las obtienen del medio ambiente, de estos recursos naturales, con los contaminantes y residuos que afectan en la producción de estos recursos naturales en su transformación y el consumo excesivo que hay a partir de estos. Como les mencionaba, pues ambos temas están conectados, queramos o no. La pandemia, pues realmente fue una ayuda al medio ambiente, y aquí podemos observar las noticias como que la naturaleza reconquista las ciudades. Durante la pandemia, pues dejó las calles desiertas realmente por el confinamiento de toda la sociedad. A causa de esto, se pudieron apreciar algunos animales vagando por la ciudad como si estuvieran en su hábitat natural, como zorros, delfines, caballos, etc. Ahora tenemos una imagen de 2 ojos, ¿no? Que va caminando por la calle como si fuera el bosque. Y abajo tenemos a 2 delfines que aparecen en los canales de Venecia, en este río de Italia, que es frecuentado por el turismo. Al haber tanto turismo, pues realmente tuvieron que irse a otro lugar que pues, no les afecte la vida humana. Durante la pandemia pues, se pudo observar a animales vagando por algo que realmente estaba habitado por la sociedad. La pandemia realmente fue una buena temporada para el medio ambiente. Se podría decir que sí. ¿Por qué? Porque nos
de la pandemia, la contaminación disminuyó por el paro de las actividades económicas y el transporte. ¿Qué pasó? Durante los meses de confinamiento, pues las emisiones de gases de tipo invernadero se redujeron considerablemente por todo el mundo. Con la vida en casa, pues los coches, los mercados, las fábricas cerradas, pues llegó el registro más bajo que se tiene desde 2016. Esta crisis provocada por nuestra propia especie pues tiene devastadoras consecuencias en el bienestar de la fauna y la flora en el planeta, al igual que pues como se comenta la vida de las personas. Según la OMS, pues cada año mueren unos 7 millones de personas debido a la contaminación atmosférica que hay. Y por último les presento este mapa, que es del país que más contamina, el país más contaminador del mundo, que es China. Este mapa, que es de la NASA, con esta toma desde el espacio, pues presenta el promedio de días sin contaminación atmosférica, que aumentó en un 21.5%. Del lado izquierdo tenemos enero del 1 al 20 del 2020. Y vemos que la parte del norte de China pues realmente se ve muy afectada. Pero para febrero 10 y 25, del 10 al 25 de febrero del 2020, pues realmente hay una disminución notable. O sea, se dejó realmente de contaminar pues, este país. Ahí tenemos la triple crisis ambiental, lo cual nos da un cambio climático, pérdida de biodiversidad y agotamiento de recursos. Como cambio climático tenemos la liberación de gases invernaderos y la quema de combustibles. Esto lo que genera pues es toda como ya sabemos, la liberación de gases invernaderos y la quema excesiva de combustibles, así como la deforestación. Lo que genera es un hoyo en nuestra capa de ozono, lo cual hace que al momento de entrar los rayos ya no puedan salir de la misma forma y hace que pues nos estemos convirtiendo en un hornito chiquito cada vez más y más. Por eso pues ese es el cambio climático. Creo que es uno de los factores que más hemos pues visto ahora sí que en carne propia. Justamente cada año hace más calor y más calor que el año pasado, y hace menos frío en diciembre, se sienten menos las temperaturas por todo este cambio climático, toda esta desfase que ya hicimos. Pues ahora sí que cada uno tiene su aporte chiquito, aunque sea muy mínimo, pero pues a lo largo de los años hacerlo diario pues termina afectando de manera pues grave. Tenemos la pérdida de biodiversidad, tanto de variedad y variedad de ecosistemas, sobreexplotación e introducción de especies. Lo que les comento, pues ahora sí que esta pérdida de biodiversidad ha sido en parte pues culpa 100% de nosotros por las ciudades. Tanto el claro ejemplo aquí es Cuernavaca, cada vez hay menos árboles en las calles y cada vez hay más plazas, cada vez hay más locales, cada vez hay, pues sí, se está de cierta forma urbanizando, pero pues nos quitan todos los árboles, nos quitan toda la variedad de ecosistemas, están sobreexplotándolo y pues las especies que pues en ese entonces, o bueno, que teníamos, se están extinguiendo por lo mismo que ya no tienen su ecosistema, ya no tienen su hogar, se tienen que mudar, se tienen que ir a otro lado donde no van las condiciones, o los mismos depredadores pues son los que terminan ahí con su vida. Y el agotamiento de recursos, cada vez tenemos menos agua, menos todo. Ahora sí que por más que queramos plantar, por más que queramos hacer, hay un claro agotamiento en los recursos por las prácticas insostenibles, por ahora sí que todo esto que comentamos, la globalización hace que pues estemos tratando de generar más y más y más y más. El aumento de población nos hace que la demanda sea mayor cada vez más, sea mayor. Y pues una mala administración de las materias primas, como hemos visto, pues muchos de los bosques se deforestan completamente para pues convertir toda esa materia en papel, en madera, en todos sus derivados. Sin embargo, pues esa mala administración hace que ya después ese lugar donde estaba todo ese bosque, cuando lo queramos plantar, el ecosistema ya no sea apto, porque ya no lo acabamos, ya acabamos con toda la vida del suelo, por así decirlo. Ya nos terminamos el agua del subsuelo, entonces pues toda esa zona queda prácticamente desierta, queda sin ninguna forma de utilizarse. Entonces esta es la triple crisis ambiental que por el momento estamos sufriendo. ¿Ah? ¿Acá?
Otra antes, 32 antes. Ahí está bien. Pones la portada. A ver, Pero no están copiando, ¿ya terminó? ¿sí o no? Sí. ¿Qué pasó? Y bueno, ¿qué papel tendría el gobierno en frenar todo este cambio climático? ¿Qué podría hacer? ¿O qué podríamos hacer incluso nosotros para Bueno, realmente el gobierno y principalmente la OMS y organizaciones que se dedican al cuidado del medio ambiente han hecho a través de los sistemas que les presenté, como la globalización y el proteccionismo y el capitalismo, les meten medidas que cada vez sean mucho más estrictos en lo que hacen y en lo que tiran al medio ambiente. Por ejemplo, un ejemplo es Japón, que no hace mucho quería tirar unos residuos al mar como si fueran agua normal, ¿no? Entonces, lo que hace, de alguna u otra manera, el gobierno pues realmente no hace nada porque le beneficia. Entonces, los que sí buscan hacer algo son estas organizaciones, pero pues no se llega realmente a nada, porque es muy difícil. Entonces, muchas veces se cuelgan de esto, dicen, no, es que esto está contaminando y hay que pararlo, ¿no? Y hacen una manifestación y los graban, los suben, ¿no? Y se van y sigue quedando el problema igual. Realmente no hay como una solución que se ha dado ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, a excepción pues de la plantación de árboles, gastar menos agua, comprar menos residuos plásticos, reciclar la basura, dividir la basura, ¿no? Y realmente no es que como tal una persona durante toda su vida no es que contamine mucho. Esto se debe a las grandes empresas que hay, como las cervecerías, como los refrescos, incluso hasta los famosos, ¿no? No hace mucho se dio esta cantante Taylor Swift, ¿no? Que para hacer un viaje muy cortito usó su avión privado y afectó su avión realmente afectó realmente al medio ambiente, algo que una persona haría en 300 años, ¿no? Entonces, pues esa pregunta sí es difícil de contestar. No hay algo que se pueda hacer realmente, a menos que pues sí haya una conciencia de todas las personas y se dedique principalmente a hacer un cambio. Se ha intentado, pero es prácticamente imposible erradicar todo eso. No, básicamente porque, pues, así que como sabemos, el que controla el mundo son los petroleros, por más que no creamos. No sé si han visto, pues, muchos TikToks, estos protestantes, manifestantes que vieron uno que le aventó una lata de sopa a una pintura, pues todas son protestas para parar tanto la producción de petróleo, la deforestación. Son las pequeñas protestas que se intentan hacer, pero pues sin embargo, por más que quieran, por más que pues nos unamos, no podemos vencer a los que están controlando todo, no podemos vencer a los que están arriba. Incluso ellos llegan a controlar hasta el mismo gobierno. El caso claro que tenemos es Qatar. Ahí pues como tal el gobierno sí existe, sí está, pero pues todos los que controlan ahí son los jefes. En sí ellos son los que se deciden cómo se mueve el dinero, cómo se mueve todo ahí. Entonces sí se han intentado implementar, incluso aquí en México pues fue lo de dejar de dar las bolsas de plástico, pues algunas reservas o zonas la tratan de hacer pues de protección, tratar de protegerlas, pero lo mismo que no se sigan deforestando, que no sigan cazando pues animales endémicos de esas zonas, porque pues muchas veces lo que es la caza excesiva, ya sea las pieles o los derivados que sacan de esos animales, tanto para pues, ya sea comida o lujos, muchas veces crea una gran pérdida en la biodiversidad que tenemos. Recordemos que somos uno de los países con mayor biodiversidad, pero pues todas estas tres características que les mencionamos prácticamente están acabando con todo. Les digo, pues el ejemplo más claro es aquí adentro, pues aquí en Cuernavaca, pero pues por más, aunque queramos hacer el cambio, pues es un pequeño granito en un gran frasco. Entonces, pues, sí se puede, sí se han intentado pues dar esas soluciones, sin embargo es realmente que todo el mundo lo haga al mismo tiempo, para que se note. Creo que mi compañera Selena quería hablar. Bueno, yo quería comentar eso que decía José sobre que más que nada son las organizaciones mundiales las que quieren efectuar el cambio. Eso se ve en los mercados y en las empresas que por ejemplo, en los empaques biodegradables, ¿no? Biodegradables y también
mucho control de ellas, pero pues varias son privadas, varias son pues independientes o ni siquiera son de aquí, del mismo país. Entonces, pues, por más aunque les quieran regular, aunque les quieran hacer así, pues no tienen un control pues como tal, como si fueran de ellos. Sí, incluso como lo menciona mi compañero respondiendo sobre los gobiernos, pues lo vemos aquí en México, ¿no? En Monterrey, como me parece que la cervecería Corona, que se acabó el agua. En Monterrey, ¿no? ¿Qué debería hacer? Irse a Oaxaca, me parece, a las ciudades del sur para abastecerse realmente, ¿no? O sea, realmente el gobierno, como allí, no, incluso creo que AMLO les estaba facilitando eso, que pudieran obtener agua de otro lado para seguir abasteciendo. Sí, de hecho, bueno, o sea, fue lo de Tesla, que se quería hacer en Nuevo León, y pues muchos decían, pero si no hay agua, ¿cómo vas a poner una planta? Ahí te das cuenta, pues que prácticamente los gobiernos pues, no les interesa, lo único que les interesa es beneficio propio. Exactamente, y pues también en esto pues entran un poco los sistemas que les comento, especialmente el neoliberalismo. Recordemos que el neoliberalismo, pues el Estado interviene mínimamente en las empresas y en los productos que salen al mercado. Entonces, pero lastimosamente en el neoliberalismo, pues estas empresas, estos productos, pues tienen que ser de calidad y de muy alto valor para seguir manteniéndose y poder vender. El genérico es algo muy común, ¿no? Que todos tomen cerveza. Entonces realmente es algo difícil que se pueda acabar. Y al igual con los refrescos, todos creo que consumimos refresco o los hemos consumido alguna vez. Entonces sí es muy difícil que se pueda llegar a resolver. Y bueno, como conclusión, reflexionar sobre el empalme entre la pandemia de la COVID-19 y la crisis ambiental, pues nos pudimos dar cuenta que es algo evidente la conexión que tienen, como les comentaba al principio. Encontrar temas en común y que se pueden relacionar de una gran manera para poder entender la gravedad y la importancia que tienen ambas situaciones en nuestro mundo actual. Estos dos eventos pues realmente sí nos sirven como un llamado a la sociedad en un sinfín de ámbitos y aspectos en los cuales surge alguna medida que garantiza alguna solución tanto a mediano o a largo plazo, porque es muy difícil a corto. Creemos que estos hechos históricos que vivimos no son más que experiencias, las cuales nos deben ayudar a mostrar un interés mayor por preservar tanto nuestro entorno y sobre todo el bienestar, tanto de presente como a futuro. Por ende, en esta exposición, pues buscamos abordar de la mejor manera estos temas para generar una concientización y llegar a inculcar un cambio que podemos lograr como futuros docentes tal vez en nuestro país y pues tener de algún otro modo esa responsabilidad y aportemos lo que esté en nuestras manos para poder solventar o solucionar dichos problemas aunque sean pues mínimos, ¿no? Y eso sería todo. Y vamos a hacer Nuestra actividad. Nuestra actividad va a consistir en adivinar la canción. Va a ser así en equipos como están, si quieren. Si alguien se quiere cambiar, adelante. Y van a ser 5 rondas, me parece, si hay tiempo. Sí, hay tiempo. Van a ser 5 rondas y en cada ronda va a pasar un integrante de cada equipo. Se les va a poner una canción y el que la adivine